Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Ya le comentaba que ya se dio y ya se confirmó el primer caso de la viruela del mono en México. Ya hemos estado platicando con el doctor Alejandro Díaz, él es inmunólogo y uno de los doctores que más conoce sobre la innovación y la tendencia en la medicina internacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo con gusto. Querido Beto, muchísimas gracias por la invitación de estar en tu programa. Muchas gracias, al contrario, ya nos habías adelantado que era cuestión de días, de horas que llegara el primer caso a México. Ahora, ¿qué podemos esperar, doctor? Así es, Beto, estamos viendo que ya el número de casos de la viruela del mono, que es su nombre correcto, ya son 257 casos en 23 naciones y 120 casos más en estudio. Es verdaderamente un brote. Quisiera de manera muy breve, Beto, a ti y al amable auditorio, comentar sobre el tema de dónde se origina esta enfermedad. La primera vez que se describe esta enfermedad fue en un laboratorio donde se estudiaban a monos en Dinamarca. Eso fue en 1958 y por esa razón recibió el nombre de viruela del mono o monkeypox en inglés. La primera vez que se encontró se describió un caso de la viruela del mono en humanos fue en 1970 en un niño en la República Democrática del Congo. Hay 11 países en África donde esta enfermedad es endémica, por citar solamente algunos: Camerún, República Democrática del Congo, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Liberia. Esos son algunos de donde más se presentan casos desde 1970. Ha habido inclusive, Beto, casos aislados en muchos otros países de pequeños brotes de esta enfermedad, es decir, no es una enfermedad ni nueva ni extraña, pero sí está muy sujeta a estos países por diferentes razones. En el 2003 hubo un brote epidémico en los Estados Unidos donde afectó a varios estados del oeste de los Estados Unidos y afectó a 73 personas. Eso es muy importante ponerlo en el contexto. Sin embargo, siempre que ha habido casos de viruela del mono fuera de África, se encuentra un link, se encuentra una relación con la cepa original, que es originada obviamente en estos países del centro y el occidente de África. En esta ocasión, Beto, hasta este momento que estamos hablando, no se ha logrado demostrar en la secuencia genética ninguna relación con la cepa original, lo cual debe de llamar poderosamente la atención, Beto. Está afectando a países como Inglaterra, donde está la inmensa mayoría del Reino Unido, la inmensa mayoría de los casos concentrados en Europa, a Bélgica y a muchos países en Europa, y obviamente ya está en Canadá, y hoy amanecemos ya con 12 casos en los Estados Unidos, en 8 estados de este país. Y bueno, hace un par de días el primer caso en la Ciudad de México, que es ocasionado por un viajero que voló de Nueva York a la Ciudad de México, un paciente masculino de 50 años que aparentemente se contagió en Holanda, Beto. Holanda. Doctor, ¿qué es la viruela del mono? Bien nos estás adelantando, pero ¿cómo identificarlo? Porque lo que vemos en las fotografías ya son casos extremos, ¿no? Ya son casos bien desarrollados, vemos la piel con estas grandes erupciones, pero ¿cómo comienza este virus? ¿Cómo lo podemos identificar? Y sobre todo, ¿es transmisible? ¿Cómo, no? Porque venimos de verdaderamente de una zona bastante peligrosa que es la del contagio del coronavirus, que nos contagiamos por estar con otra persona a través de la saliva. Pero ¿cómo nos podemos contagiar fácilmente de la viruela del mono? Sí, Beto, la realidad es, quisiera hacer una breve descripción de los signos y síntomas para que todo el amable auditorio lo tenga bien claro de qué se trata. Esta es una enfermedad exantemática vesicular donde aparecen lesiones en la piel, pero primero empezamos con un periodo de incubación que es aproximadamente entre 5 y 21 días. Quiere decir, del momento que se contagia la persona a que aparecen los primeros signos y síntomas pueden pasar de 5 a 21 días. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular. Es muy característico, Beto, el dolor de espalda,
la cadena ganglionar, es decir, los ganglios linfáticos, particularmente del cuello, se inflaman. Hay un cansancio, lo que llamamos astenia y adinamia, el paciente se siente muy cansado y empiezan después a salir estas lesiones en las extremidades, en la cara, en el tronco, y que son pues muy parecidos a la viruela. Y pues la viruela, sobre todo la población, es decir, la audiencia, que son muy jóvenes, probablemente jamás escucharon hablar de esta enfermedad de la viruela, pero la viruela mató a millones de personas en la historia. El último caso que hubo en los Estados Unidos fue en 1949. En nuestro país, en México, el último caso que se reportó fue en 1951. Y el último caso a nivel mundial, Beto, fue en 1977 en Somalia. Es decir, es una enfermedad erradicada ya. Sin embargo, forma parte de la familia de la viruela del mono. Es un virus DNA de cadena doble que es de la familia de los pox virus, donde también está una enfermedad que se llama molusco contagioso, que es una enfermedad que vemos con relativa frecuencia en niños. Sin embargo, pues esta es una enfermedad que en Latinoamérica realmente no se conoce. Me atrevería a decir que este es uno de los primeros casos en Latinoamérica, entonces no hay experiencia, por eso es muy importante mencionarlo. Sin embargo, llama de manera poderosamente la atención que Russo y colegas, este es un escritor científico, en el 2021 emite un documento científico donde habla de un medicamento que fue aprobado en julio del 2018 por la FDA, esta agencia regulatoria de medicamentos y Food and Drug Administration en los Estados Unidos, un medicamento que se llama Tecovirimat, el cual es un antiviral que precisamente funciona y fue desarrollado para poder curar o atender la enfermedad de la viruela que acabo de describir. Pero si acabamos de decir que el último caso en el mundo fue en 1977, es importante mencionar que el gobierno de los Estados Unidos se protegió porque siempre está latente la posibilidad de que existan ataques bioterroristas con agentes tan dañinos, con enfermedades tan complejas como es la viruela, y remarco viruela, que es el causada por el pox virus, es diferente a la viruela del mono, sin embargo son de la misma familia, pero es importante que sepamos que existe un medicamento que también puede atender los signos y síntomas de la viruela del mono. Inclusive hay una empresa que ya está haciendo pruebas para desarrollar una vacuna al tema de este nuevo brote epidémico, Beto, pero llama la atención, venimos saliendo de una de las peores pandemias en la historia reciente de la humanidad, no salimos de una y pasó el tema de la hepatitis, que lo platicamos en su momento en tu programa, y ahora con esta calamidad de la viruela del mono. Es importante que le llamemos viruela del mono, Beto, porque por ahí han salido algunos artículos que le llaman viruela del simio o viruela química. Nada tiene que ver con ningún simio, porque el primer caso que se describió fue en monos de estudio, entonces para que la gente no se confunda. Por último, doctor Alejandro Díaz, ¿qué espera México después de este primer caso? ¿Va a ser pues fácil que escuchemos que habrá más casos en México? Bueno, la historia natural de la enfermedad, Beto, nos ha demostrado que los casos por naturaleza deben de seguir expandiéndose porque es una enfermedad contagiosa, discretamente contagiosa, no tan contagiosa como otras, pero sí cómo se contrae o cómo se puede contagiar a alguien de la enfermedad en contacto cercano con alguien que ya tiene signos y síntomas, sobre todo ya cuando trae estas vesículas que se rompen y que expulsan al virus. Esa es la forma más rápida o más compleja, más fácil de poder contagiarse, obviamente también la transmisión vía sexual, aunque no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero inclusive hasta por medio de fomites. ¿Qué son fomites? Pues bueno, puede ser las sábanas de la cama, la ropa, etcétera. Sí hay que tener cuidado en este sentido. A mí me gustaría saber si hubo algún estudio epidemiológico
del caso índice o el primer caso que se presenta en México para ver, bueno, en qué aerolínea llegó, en qué vuelo llegó, cuántas personas, si hay una cuarentena voluntaria, si ya se investigó todo eso, porque es muy importante, ¿verdad? Ahora, venimos saliendo de esta pandemia que mencionábamos anteriormente, la del COVID-19, Beto, y todo eso hubo un sinnúmero de confinamientos, y todos estos confinamientos, Beto, y te lo digo yo como inmunólogo, pues debilitaron de manera importante el sistema inmunológico, se deprimió de manera natural, porque no hubo una exposición al medio ambiente donde constantemente el sistema inmunológico está siendo retado, y obviamente está haciendo como un tipo de sombra, ¿no?, de sparring, para estarse fortaleciendo. Después de este confinamiento, bueno, pues están saliendo este tipo de nuevos brotes epidémicos que llaman la atención, Beto. Muy bien. Doctor, pues vamos a estar contigo en contacto, si me lo permites. Lamentablemente este virus va a estar presente en la humanidad en las próximas semanas, quizá meses, y esperemos que sea pues batallado y sobre todo erradicado con la medicina. Pero por lo pronto te estaremos molestando, y ahora te agradezco muchísimo que hayas platicado con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR. Es un placer, Beto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está el doctor Alejandro Díaz, inmunólogo, y es uno de los doctores más actualizados con contacto directo en la innovación de la medicina, sobre todo de esto de los virus. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa, interactúa.